Hola, ¿cómo están? Soy Fer, profe de biología. Investigo hace muchos años sobre psicopatía y mi enfoque es también em, plasmar o unir y mostrar la similitud que hay entre las conductas psicopáticas y también la parte demonológica. Y hacer un enfoque teológico, aristotélico tomista, o sea, siempre buscando la filosofía correcta, verdadera, porque hay muchas otras ramas malas que llevan al error. Y también, bueno, la influencia que hay del demonio en las personas y en el pecado. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el poder que tienen los psicópatas que le dan las víctimas. O sea, todo el triunfo del reinado de los psicópatas se debe a la debilidad tolerante de las víctimas. O sea que la audacia o la astucia de los psicópatas o de los abusadores de lo que hacen mal se debe también a la debilidad de las víctimas. Toda la cobardía de los buenos va a aumentar la audacia y la astucia de los malos. Así que digamos que la víctima es inocente en las primeras etapas, en esta etapa de venteo, donde el psicópata huele en el aire, investiga las características de la presa para ver si le conviene o no, y bueno, es inocente, no sabe que está frente a un depredador y las malas intenciones y demás. Hasta desconoce la parte demonológica, piensa que son cuentos o que bueno, o el demonio está allá, yo estoy acá y no sabe que hay una intervención y todo un nivel de tentaciones, ¿no? En el plano ordinario y también hay un plano extraordinario. Se desconoce muchísimo de todo esto porque no se habla. Por eso a mí me gusta que se sepa la verdad sobre las estrategias que tiene el demonio. Como decía San Ambrosio, él había hecho un sermón que hablaba sobre las 7 estrategias del demonio para destruir al humano. Bueno, él hablaba en rasgos generales. Así que, y, bueno, así que vamos a nombrar algunos casos que yo conozco personalmente de la actitud que tienen las víctimas. Por ejemplo, un hombre, bueno, él quedó viudo y estaba, él buscaba, tenía esa necesidad que casi todos los hombres tienen, que es una trampa también, porque hay que saber si uno tiene vocación sacerdotal, vocación de matrimonio o vocación de soltero. O si no, de ermitaño también. Esas son las vocaciones, ¿no? No están todas las personas destinadas al matrimonio, ese es un error, por eso hay que hacer un discernimiento. Bueno, él en su vacío que sentía existencial, en vez de llenarlo con Dios, él deseaba estar con alguien. Entonces ahí yo considero que el demonio le mandó la psicópata perfecta para seducirlo. Entonces una mujer fue, lo sedujo con las estrategias o agañazas que tienen los psicópatas, captándolo a él, haciéndose la madre de los 2 hijitos que habían perdido la madre hace un par de años atrás, porque se había suicidado. Y, y bueno, él tuvo mucha culpa por eso, por lo que le pasó a la primera esposa. Entonces, después muy largo de contar, porque a partir de eso ella lo manipuló y lo supo manejar. Y lo tuvo esclavo hasta el último día. Pero bueno, esa historia va en mi libro que se llama Historia de un alma afectada por psicópatas. Esa historia va a ir con lujo y detalle porque es súper interesante las características de los hombres que complementan, que son complementarios de las psicópatas y cómo son súper dóciles a toda la maldad y las gotitas de veneno que le van dando todos los días. Pero la cuestión que esta mujer, bueno, se hizo la mujer perfecta, segura, súper femenina, con todas las características que le gustan los buenos. Los malos buscan otro tipo de persona más neurótica y con súper anomalías y traumas. Pero esta no era perfecta y los conquistó a los hijos. Y bueno, en la luna de miel, ella ya se sacó la máscara y, y comenzó ya a quejarse, a mostrar mala cara, lo comenzó a hacer sufrir, pero de una forma echándole la culpa. Esto hacen todos los psicópatas, hay que tener en cuenta. Tienen un éxito, pero fantástico. Ponen culpa.
y descalifican. Entonces, sin que te des cuenta, te va con esa disonancia identitaria que ellos tienen, porque te van viendo con potencial, bueno, te lo van destruyendo de a poco con la descalificación diabólica, y la persona va cada vez empeorando y volviéndose como un niñito con una estulpicia tremenda. Y bueno, ahí aprovechan ellos y reinan como el demonio que quiso reinar. Por eso se condenó, lo quiso sacar a Dios de su trono y reinar él. Y vino San Miguel y dio el grito de quién como Dios, que sin la gracia de él no somos nada. Y, y toda la historia que conté en los otros videos, que es así, es una verdad de fe. Bueno, y ahí fueron pasando los años y lo fue martirizando con la culpa de millones de cosas, y a lo que voy, este hombre nunca le puso los límites. Hasta a la misma hijita que había conquistado, lo conquistó a él haciéndose la madre. Comenzó en los momentos de que comían juntos, le comenzaba a decir, sos una negrita, arañita, pollito, y comenzaba a hacerle así, y él le decía, basta, basta querida. Y ella seguía así contorsionándose en la silla y se burlaba de la chiquita, por ejemplo. Y la nena tampoco le ponía límite. Y, y bueno, esta mujer venía con una hija de otra relación, así que un desastre. Pero bueno, ellos siempre destruyen a los que quieren. Después, puertas para afuera son las personas más perfectas del mundo. Y ahí es donde hay que tener miedo. Por eso siempre cuando se presenten estos principitos o estas mujeres ideales, normales, seguras, no loquitas, esas son, hay que tener cuidado. Cuando mucho te ofrecen, hay algo para dudar. Cuando lo grande la ofrenda, hasta el diablo duda. Hasta el santo duda, porque viene del diablo seguramente. Bueno, la cuestión es que este hombre nunca le puso los límites. Y así le hizo millones de cosas y jamás le puso los límites y lo tenía culpándolo por todo. Y después vemos otro hombre también que en la primera etapa, la mujer también hizo toda el despliegue de seducción, haciéndose la mujer perfecta y segura, normal, hasta que tuvieron el primer hijo y se sacó la máscara y no lo quería ya tener al hijo, que lo cuide él, pero le exigía la cuota alimentaria. Entonces él durante 18 años le pagó la cuota alimentaria, mientras ella no lo tenía el hijo. Creo que lo veía una vez al mes, un ratito y nada más. Y bueno, ahí vemos las características de las víctimas. A eso es lo que voy. Que toda la culpa la tienen en cierto modo por no ponerle los límites. Digamos que la cobardía de los buenos aumenta la audacia de los malos. Hay un gran nivel de tolerancia que un psicópata jamás va a tener. Y ese es el punto. Bueno, esos dos casos. Y si lo comparamos al perfil o a la personalidad de las víctimas de los psicópatas, o de también narcisistas malignos, que ya son de una categoría un poco menos, o de estafadores, abusadores, que son de otro rango, pero todos los que pecan, todos los que hacen el mal, están en las tinieblas, están en las manos del demonio. Pero acá hablamos del psicópata que tiene otras características que son muy pocos en la sociedad. Más hay de las otras personas mentirosas, adúlteras, estafadoras, ladronas. Así que el psicópata tiene características específicas, que ya hablamos en un video anterior, que tiene una máscara de cordura, es una persona que se muestra súper inteligente, pero en realidad es astucia, capaz tiene un coeficiente 0, pero es súper hipócrita. Eso lo conocen de puertas para adentro, es avaro y no tiene profundidad espiritual, o sea, no tienes empatía, misericordia, sentimientos. Bueno, y destruye a la víctima que elige, y es súper envidioso. La cuestión es que vamos a nombrar, por ejemplo, a Santa Bárbara del año 273. Ella era de Nicodemia, que ahora está en el actual Líbano, y el padre la mató, era Diósporo. Diósporo era como un líder, digamos, ahí creo que un rey, y se enojó porque ella se hizo cristiana. Y Bárbara la pueden tomar todas las víctimas que no quieren cortar con la relación con un abusador, un psicópata, alguien que las está destruyendo, o una amistad o lo que sea, y tomarla como referencia a Santa Bárbara.
del año 273 y murió en el 306, porque ella luchó por su fe. El padre era un psicópata que tenía obviamente el poder y la mandó a torturar y ella milagrosamente sobrevivió a las torturas. Creo que la flagelaron, la destrozaron todo el cuerpo, las piernitas, todo, y seguía viva. Entonces se enfureció el padre y ahí le dijo si quería, si renunciaba a Cristo, y Santa Bárbara, que se había convertido al cristianismo, y era virgen, y no quería casarse con una persona que le había puesto el padre. Ahí se enfureció el padre y ante esa frustración, esa es una característica del psicópata, no tolera la frustración. La llevó arriba de una colina y justo comenzó una tormenta. Entonces, cuando él no quiso que un verdugo la mate, directamente dijo, yo la voy a matar. Eso es bien del psicópata, como diciendo, yo tengo el poder, siempre es la soberbia, el pecado de la soberbia, el pecado más horroroso. Y todos los soberbios van al infierno. Por eso hay que siempre revestirse de las virtudes. Y la virtud más hermosa es la virtud de la humildad. Ya después en otros videos vamos a hablar cómo llevar una vida devota y con tantas tentaciones que hay, ¿no? Infectados por la pornografía, las malas amistades, todo el pecado, ¿no? El pecado te lleva siempre a perder la gracia y estar muerto espiritualmente. Pobre los hijos que tienen padres en esta situación no quieren cambiar. Y la cuestión que, bueno, él le cortó la cabeza con la espada y en ese momento que la decapitó, ahí le cayó un rayo, murió instantáneamente. Y bueno, después está Santa Difna del siglo VI, que es una santa también, que el padre era rey, ella era princesa de Irlanda, la mamá justo había muerto y se había convertido a escondidas al cristianismo, se había hecho cristiana con su sacerdote Gerberno, el sacerdote Gerberno que cuando el padre se enteró estaba furioso. O sea, miren lo que es el demonio, ¿no? Odia a la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica es la más atacada y odiada, o las otras sectas no. Las otras sectas no son odiadas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la esposa del Cordero Inmaculado. La primera esposa de Dios es Israel, y la segunda esposa de Dios es la Iglesia Católica, que es fundada por Jesucristo, que está integrada por personas, y bueno, los frutos caídos, bien caídos están si cometen errores, pero la Iglesia es santa. Y entonces este hombre se puso furioso, por eso morían los cristianos, ¿no? Qué misterioso. Capaz si se hace hinduista no le iba a pasar nada. Y de ahí tuvo que huir ella con Gerberno, que era el sacerdote, porque el padre era un psicópata e incestuoso. ¿Se acuerdan el otro día que hablamos sobre el incesto emocional, la suegrita incestuosa? Emocional, también está el suegro incestuoso emocional. Y las consecuencias horrorosas, porque destruyen vidas, hijos, nietos, todo. Y bueno, y ahí el padre la fue a buscar la fue a buscar en los bosques de Gel, ya en Bélgica, porque ella se escapó a Bélgica. Y en los bosques de Gel, bueno, ahí con uno de los soldados de él, la mandó lo decapitó primero a Gerberno, al sacerdote, al santo sacerdote, y después a Santa Difna. Entonces ella es santa, patrona de todas las personas que tienen enfermedad mental, que están poseídas, que tienen insomnio. Y bueno, están las reliquias, dice que se curan todos cuando van allá, los endemoniados todos, porque ella fue una virgen que dio la vida por Cristo, matada por su papá psicópata. Bueno, eso nombro para que vean la valentía. Entonces, toda esa gente que son esclavas del psicópata y no lo quieren dejar porque capaz por un plato de comida será, porque siempre el psicópata te va a tener por una miseria agarrada. A eso es lo que voy. No es que, por interés, porque no es por miseria, o sea, hasta por nada. Hasta por nada, pero ese es otro tema el que hay que entenderla a las víctimas. Hay que entenderlas porque son personas que son esclavas psíquicas. Eso es todo un tratamiento intrapsíquico que hay que hacer para que cambien de actitud. Y primero ponerlo a Dios, porque todo el problema del reinado del demonio es por no ponerlo a Dios primero. El primer mandamiento existe hace miles y miles y miles de años, pero no lo ponen primero. Si lo ponen a Dios primero, sería el rey y no el otro. Porque el trono del psicópata está en la cabeza de las víctimas y lo tienen que sacar y poner primero Dios, como dijo Santo Tomás Moro, cuando Enrique VIII, el psicópata, le cortaron la cabeza. Él dijo, yo serví muy bien al rey, pero primero Dios.
pero primero servir a Dios. Y es una respuesta perfecta. Y ese es el problema. Y bueno, y vemos a Santo Tomás de Aquino, que murió en el año 1274, que es el doctor angelical, es lo máximo Santo Tomás de Aquino. Si pudieran investigar de él las sumas teológicas, lo que dejó, la verdad que es una cosa increíble. Él, bueno, él era teólogo, jurista, filósofo de la rama aristotélica, de Aristóteles, Sócrates, o sea, de lo mejor, ¿no? Y de ahí viene la teología más hermosa, que es la teología aristotélica tomista de Santo Tomás de Aquino. Bueno, él también tenía un padre, no puedo decir que era un psicópata el padre, pero él, o sea, quería que de los 4 hijos Santo Tomás se haga sacerdote, se haga monje, vaya a una abadía, pero que iba a tener un montón de privilegios, dinero y todo. Y él había quedado encantado con la orden de los predicadores, de los dominicos que recién se estaba haciendo. Bueno, y el padre se opuso porque iba a ser un fraile pobre. Entonces el padre se opuso, entonces lo castigó. Y él en su santidad, eso también aprendan las víctimas, los psicópatas, él en su santidad huyó, se fue, no se quedó esclavo, y él se fue, Santo Tomás de Aquino, a Roma a pedir el permiso. Entonces, ¿qué hizo el padre? Los mandó a los monos voladores, o sea, los mandó, monos voladores, decimos los que investigamos sobre psicopatía o el narcisismo, son los hermanos de la víctima, que están como tipo cómplices del psicópata, ¿no? Y que van a hacer las veces de psicópata, pero no son psicópatas. Y lo fueron a secuestrar al hermanito, al hermano, y lo secuestraron, y saben que lo tuvo encerrado en Roca Seca, es un castillo, en Roca Seca hay un castillo, ahí lo encerró, creo que aproximadamente un año, o sea, imagínense el trauma psicológico, y ahí las pasó de terror, y lo tentaba mandándole prostitutas, y él era tan santo, aprendan hombres, que le mandó una prostituta hermosa, y él estaba con mucho frío en su celdita en la cárcel y tenía justo una brasa. Entonces cuando la prostituta se quiso acercar, él le hizo así por quemarla, pero le hizo el amague, y ella salió corriendo porque él iba así, y salió corriendo para no quemarse. Y de ahí el padre se puso furioso, y el Papa Inocencio III tuvo que intervenir para que lo dejen libre. Y ahí pudo ir, se escapó pobrecito a París, Francia, y se fue a la orden de los predicadores, y busquen en Google lo que es Santo Tomás de Aquino. Es lo máximo, Dios lo llenó de sus dones, el Espíritu Santo lo llenó de sus dones, porque él estaba con todas las virtudes, pero es una cosa que yo no conozco a alguien tan inteligente en la tierra como Santo Tomás de Aquino. O sea, no van a poder entender lo que lee porque es sumamente inteligente, o sea, es impresionante Santo Tomás. Así que bueno, eso los tomo de referencia para que aumente la valentía, porque si las víctimas son cobardes, siempre va a prevalecer el mal. Y así, todo el triunfo de Satanás se debe a la debilidad tolerante de los católicos. Si los católicos fuesen más valientes y practicarían o pondrían en práctica las promesas que hicieron en el bautismo, de renuncia al mundo, al demonio, a la carne, pero se termina todo el reinado del demonio, pero no, están a full ayudándolo con todos los pecados, especialmente de lujuria, y bueno, todo se paga. Por más que se confiesen y se arrepienten, también se paga. Y si no, es la justicia. Hay una ley natural que, bueno, Santo Tomás de Aquino, de las millones de cosas que hablaba, se desarrolló también un tema, se expresó, digamos, sobre el infierno, desplegó toda una explicación de toda la parte cristiana. O sea, es impresionante todo el legado que dejó. Él dejó un legado. ¿Y cuál es tu legado? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? Hay que cuidar la cabeza. Santo Tomás de Aquino cuidó su cabeza. Por eso así es doctor angelical. Y él, por ejemplo, hablaba de la conciencia. Él decía que la sinderesis es parte de la conciencia, donde sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y también que está la conciencia actual, que es la parte donde nosotros damos un dictamen, si lo hicimos bien, o lo estamos haciendo bien, o lo vamos a hacer bien. Y la conciencia depende también de la ley divina de origen, porque Dios pone una conciencia natural a todos los humanos, nazcan donde nazcan, tenemos una conciencia natural, que sabemos si está bien o mal, por más que no hayamos leído el catecismo
o no sepamos los mandamientos, ¿no? Pero obviamente que hay que ir leyendo, o sea, aprendiendo, teniendo conocimientos del bien y del mal para fortalecer todo eso. Pero si Dios puso una impronta, digamos, una conciencia moral. Es el fundamento de la ley natural, esta conciencia. Así que finalmente, por ejemplo, los psicópatas son personas también que se caracterizan por ser todo lo contrario a la cobardía de las víctimas. O sea, el psicópata le haces una mínima cosa, o sea, directamente no le haces nada y ya te odia y te destruye, pero le haces lo mínimo por ejemplo, comentar a alguien o difamar lo que te está arruinando o que te estafó, lo que sea, y va y te denuncia. Como el caso de un cesópata, un rockero que compulsivamente escribía chicas jovencitas y pedía foto, o sea, eso tenía en la cabeza. Y la cuestión que una chica de 25 comenzó a pasarle fotos de ella sin ropa y no sé qué la vio vulnerable, qué le pasó y agarró y la escrachó, la puso en todas las páginas. Eh, la chica perdió, dice que el trabajo era la universidad y creo que el novio y, y esta chica no lo denunció. Dice que agarró y ella decidió alejarse de él y no lo denunció. O sea, eso mismo le haces a un psicópata, te mete te embarga más o menos. O sea, miren la diferencia que hay, la cero tolerancia de un psicópata, de una persona que casi no tiene conciencia moral, pero sí tienen conciencia, pero está como casi apagada, ¿no? Las personas que investigan sobre la psicopatía dicen que no tienen conciencia, no, hay que ir a Santo Tomás de Aquino, todos tenemos una ley natural, pero la tienen casi apagada por la baja misericordia. Y esta chica no lo denunció. Y después una amiga de ella fue y bueno, se puso a conversar con algunas personas que tenían en común con él y le contaron. Entonces él agarró y la denunció a la amiga por una restricción le hizo. Y de esa forma, miren qué astuto, qué genio, que ahí la chica no pudo ya contar que él era un peligro social, un peligro para la sociedad. Y lo más impresionante de este caso, que la gente que ella le contaba lo defendían. Decía, él es dueño, la otra, ¿para qué le pasa foto? Deja de hablar, estás difamándolo, y todos se ponían del lado de él. Bueno, esa es una característica que tienen todos los psicópatas, que tienen personas que los defienden. Las víctimas están completamente solas. No tienen familia que las apoye. Bueno, ese es otro tema también para otro video que vamos a hablar, las características de la víctima. Ahora estamos hablando de la parte como de las denuncias, de lo legal, el castigo, eso. La diferencia que hay, la tolerancia, el pecado en la tolerancia, ¿no? Porque es pecado ser sonso. Es pecado ser sonso, así que eso tendrían que repetirlo también y hacer justicia, o sea, amar al prójimo es ponerle límites, corregirlo. Pero bueno, también el demonio usa parte de la Biblia para poner culpa y decir, no, es que tienes que amarlo, es que no, la venganza es solo de él y un montón de cosas, de argumentos. Y bueno, es muy largo de hablar, pero eso en resumen. Y ahí vemos lo que hizo este cesópata, rockero, con esta chica. Y bueno, ellos tienen una fachada compensatoria de tío perfecto. Entonces imagínense, la mujer o el hombre va a quejarse y nadie les cree, nadie les cree. Entonces, ese es el problema. Y bueno, pero el psicópata se termina, a diferencia, ¿no?, de la víctima, el psicópata se termina volviendo como un castigador, un monstruo, depende, hay diferentes categorías, ¿no? El integrado, el tipo controlado, el impulsivo y después está el maquiavélico sádico, ¿no? Como Stanley, Iván el Terrible del año 1500, bueno, Herodes, qué sé yo, hay varios, ¿no? Pero ellos se vuelven así porque capaz tuvieron un trauma en la niñez, un evento traumático, entonces se sintieron rechazados, como en el caso de un asesino de Estados Unidos, psicópata, que una mujer, una chica lo rechazó con ciertas características, creo que era pelo negro, con la rayita, el tipo latina, y dice que de ahí comenzó a buscar a todas las mujeres con las mismas características y ya saben toda la historia que es largo de contar lo que hizo.
Así que, bueno, eso vemos, ¿no? En cambio, las víctimas son personas que pueden haber pasado 100 millones de traumas y siguen tolerando. O sea, eso está mal, pero vienen de la familia, de la figura de apego que han tenido con los progenitores, que probablemente han sido descuidados, abusadores emocionales, o también con una progenitora psicópata o narcisista. O sea, siempre vienen de abuso. Y estos psicópatas en el venteo huelen esa vulnerabilidad, esa mochila que carga la víctima, entonces ahí ¡ja! Se suma. Es lo mismo que el demonio. Él busca el demonio a quien de verdad más vulnerable, no va a los fuertes o a los super santos que están súper cubiertos con todas las virtudes. Pero cuando bajó un poquito la guardia, el santito, entró un poquito de orgullo, ahí viene con toda la furia. Y con las personas que no están protegidas las destruye. En cambio, ¿qué pasa con el demonio y los psicópatas? Eso lo veo y en la historia y sigo investigando durante toda la historia de la humanidad y tienen una protección preternatural increíble, pero a la larga se las cobra. El que bien sirve al demonio, mal paga. Así que los protege mucho. Digamos que le cuida la psiquis, le cuida la cabeza el demonio. En cambio, a las víctimas no. Las obsesiona, las acosa con un montón de pensamientos, las trista, las muerde, le mete razonamientos erróneos, entonces las va destruyendo psicológicamente, en especial la mujer, que es la más vulnerable psicológicamente por muchas características biológicas, y el hombre no, al hombre lo vuelve, el demonio lo vuelve un pecador, o sea, de lo violento, malo, de otro aspecto, o sea, lo vuelve más malo, la mujer la enferma mentalmente por lo general, ¿no? También hay mujeres, sí, psicópatas malas, pero son muy poquitas a comparación del hombre. Y son menos violentas en los casos de crímenes. La más mala, lo único que hacía, mataba, por ejemplo, bueno, hay muchos casos, a algunos hombres con un par de tiros, y ya está. Después, si vamos a ver los hombres, lo que hacían, necrófagos, pedófilos, todo lo que se pueden imaginar. Tienen como un cerebro de plomo, ¿no? Un cerebro de plomo. Entonces, imagínense, tratar de convertir a este ser humano. Y está bien rezar por ellos, todo, ¿no? Pero no nos vemos obligados a tener que convivir y soportar personas que ya te faltaron el respeto. 1.000 millones de flag red, 1.000 millones de abusos, con una mente de plomo. Hay que rezar, amar, hacer ayuno por ellos, todo, pero tratar, digamos, de alejarse y enfocar y poner a Dios primero. Cumplir los mandamientos de Él y revestirse de las virtudes y trabajarle a Dios, o sea, a Dios ponerlo en el centro. Y vemos que las mujeres sufren más de la hibristofilia que los hombres. O sea, vemos la psicología de la mujer, lamentablemente, también por las características, ¿no? De toda ese instinto maternal, que es más misericordiosa, bueno, porque Dios la creó así por el tema del maternaje. La psicópata, cero maternaje, es una progenitora nomás, pero bueno. La cuestión que se inclinan más a la hibristofilia, que es como un tipo de parafilia, que es como una excitación a los hombres malos, hasta los hombres asesinos. Por eso el hombre asesino se casa con un montón de mujeres en la cárcel. Por ejemplo, los hombres malos que muestran poder, seguridad, bien psicópata, las mujeres mueren de amor. Por eso van a ver bordeando, rozando la hibristofilia, pero sin caer en esa parafilia, pero ahí en la cresta, digamos, tocando, hay un montón de mujeres que les encanta el hombre que al principio se hizo el príncipe sin ser psicópata, ¿no? Y después mueren de amor, les mando un mensaje cada tanto, ay, me escribió y comen. Eso no, eso más pasa en las mujeres que los hombres. Bueno, eso es un tema que falta de educación en la casa y un montón de cosas, porque estos hombres buscan justamente mujeres así, con poca dignidad, poca valentía, muy vulnerables, muy tolerantes, bueno, ya vemos todo esto. Así que, bueno, eso nomás quería comentarles sobre las características de las víctimas, y acá lo importante es activar esa conciencia moral que Dios nos puso, ¿no? La conciencia está supuestamente en el medio del alma, o sea, Dios nos puso las potencias, la voluntad, la inteligencia, entendimiento y la voluntad. Que eso Santo Tomás de Aquino tienen que buscar como los tratados que tienen millones de libros,
Y bueno, y después la esencia, ¿no? La esencia que es la parte espiritual que no tienen los animales, el espíritu, bueno, en el medio del espíritu pone la conciencia moral. Bueno, ahí es donde hay que buscarlo a Dios, hacer la cruz primero, como hacían o hacen los contemplativos San Juan de la Cruz, Santa Teresa Ávila y tantos contemplativos padres del desierto, y buscarlo ahí a Dios. No, no estar, o sea, no, en el ruido no está Dios, Dios está en el silencio. Buscarlo y renunciar un poquito al placer, a la dopamina y buscarlo. El camino de Dios, cero dopamina, cero, es otra cosa. Es el camino de la cruz. Pero al final de la cruz está la victoria. Así que, y ahí activar, bueno, primero estar en gracia de Dios y comenzar a buscar y a encontrar el camino. Y comenzar a tener una vida espiritual para poder dejar un legado a la humanidad. Eso es lo importante, activar ese órgano del sentido, que es la conciencia. Es un órgano, como tenemos el órgano de los ojos, de los dientes, que son un órgano, el hígado, el corazón. Bueno, la conciencia es un órgano también. ¿Y cómo está tu órgano? ¿Está canceroso? ¿Cómo está? En el fondo, en el fondo, en el fondo está la esencia. Ahí está la conciencia moral, pero todas las otras está todo podrido. Bueno, todo eso hay que ir limpiando con una confesión y buscando información correcta y a Dios sobre todo, y todo un trabajo. Y de ahí dejar un legado. Como hizo Viktor Frankl, que estuvo 3 años rodeado de psicópatas y él, en vez de estar replegado como un condenado con remordimiento, él agarró y transformó todo eso negativo en éxito, todo eso negativo en bendición. Y nos dejó un hermoso legado que dice, busca tu camino, encuéntralo, deja un legado, lucha para que otras personas se sientan como amadas por Dios y siempre útiles. Bueno, porque justamente su ataque psicópata te vuelve esclavo de él, pero no para la sociedad ni nada, eso no aguanta porque tiene una disonancia identitaria brutal y una resistencia cognitiva a que tú seas más que él. Así que bueno, recuerden que tire una piedra el que no tenga pecado. Y después de la cruz, y en la cruz está la victoria. Eius in obitu nostri presentia munianimur.